Vamos a continuar entonces nuestra serie distinguiendo entre los verdaderos y los falsos. La semana anterior habíamos estado viendo el juicio viene para los falsos maestros y sus discípulos. Y habíamos estado viendo específicamente el ejemplo que ponía Judas con respecto al pueblo de Israel que se rebeló, ¿verdad? Que no creyó, la incredulidad de Israel. Y Dios los castigó. Y hoy vamos a seguir viendo bajo el mismo título, pero esta sería la parte 2. El juicio viene para los falsos maestros y sus discípulos, parte 2. Y esto que vamos a dar verdaderamente son advertencias contra aquellos que promueven falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y hoy estaremos viendo el ejemplo de los ángeles que pecaron. Versículo 6 de la epístola de Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiero recordar, antes de desarrollar, la historia del rey Saúl. ¿Cuántos lo recuerdan? Él había sido escogido por Dios para gobernar sobre ese pueblo santo. Y él obtuvo muchos privilegios de parte de Dios. Era un hombre, dice, de hermoso semblante. Y dice que pues de hombros rebasaba a todo el pueblo. Es decir, era el más alto de todo Israel. El más guapo. O sea, Dios le había dado una gracia sobre su vida, ¿no? El Señor lo llama, lo unge. Y además de eso, lo pone como rey sobre la nación de Israel. Incluso le concedió facultades espirituales como profetizar, ¿no? Ahí está en 1 Samuel capítulo 10. Pero este hombre, habiendo recibido, fíjense, el llamado de Dios, un llamado tan alto, habiendo recibido dones naturales y dones espirituales, es decir, estaba ejerciendo una elevada posición de autoridad sobre el pueblo que Dios le había delegado, dejó que su corazón se llenara de vanagloria. Dejó que su corazón se llenara de orgullo. Dejó que su corazón se llenara de altivez, llegando a considerarse superior a los mandamientos que Dios había establecido. Superior a la moral que el pueblo tenía que obedecer. De manera que se dio el lujo de olvidar, hacerle a un lado a la ley santa del Señor. Porque su sabiduría, él lo consideraba que era superior a lo que Dios había establecido. Y ustedes saben la historia del rey Saúl. Es así que él decide ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, lo cual a él no le correspondía, porque eso únicamente le correspondía al sacerdote. Él, en lugar de esperar a Samuel, ¿qué hizo? Como soy el rey, pues lo puedo hacer. Se tomó atribuciones que Dios no le había dado. Él pensó que por ser rey, pues había recibido bendiciones y dones de lo alto, él podía inmiscuirse en asuntos que eran competencia de otro ministerio. Dios no lo eligió para ser sacerdote, lo eligió para ser rey. Es decir, a pesar de su elevada posición, recordemos, Dios no pasó por alto su pecado y decidió desecharlo para siempre. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, fíjense lo que dice. Estoy haciendo la introducción, luego regresamos a Judas. Locamente has hecho. O sea, te apresuraste. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La obediencia, si nos damos cuenta, es vital para poder servir a Dios. Muchos pueden decir, yo sirvo a Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer... Y pueden hacer, incluso pueden invertir grandes sumas de dinero, pero sin obediencia no sirve de nada. Absolutamente de nada. En otra ocasión, el Señor le ordenó a Saúl que hiciese guerra contra Amalek, ¿se recuerdan? Contra los amalecitas. Y que destruyera todo lo que ellos tenían. Hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, camellos, todo.
Pero nuevamente este rey consideró que el hecho de ser rey, él podía hacer lo que su pensamiento, su sabiduría humana consideraba que era lo mejor. Es decir, él tomó sus propias decisiones aún en contra de los mandatos de Dios. Es decir, no hizo conforme a las instrucciones recibidas. Dijo que mate a todo hombre. Eso incluía al rey amalecita, ¿sí o no? Sí, pero perdonó la vida a Agag. No lo mató. Y no solamente eso, sino que dice que seleccionó lo mejor de las ovejas, de los animales engordados, de los carneros. ¿Por qué? Porque él se justifica su desobediencia diciendo, es que yo lo cuidé todo esto, lo mejor, para poder ¿qué? Hacer sacrificios, para poder presentar ofrenda a Dios. Yo no le creo. Bueno, la Biblia no dice al respecto, pero el hecho de desobedecer a Dios es algo grave. ¿Cuántos entienden eso? Es algo grave. Y la consecuencia de esa desobediencia, hermanos, acarrió el final de todo ese desagrado que el Señor lo abandonó para siempre. Porque muchas veces Dios te dice, no hagas esto. No, yo lo voy a hacer. Y muchos se empecinan en hacerlo. Conozco ministros, pastores, que Dios les hablaba, hey, regrésate del camino donde estás, porque si no, tu gran ministerio se vendrá abajo. Y muchos no han hecho caso. Muchos no hicieron caso. Arrepiéntete. Y algunos decían, no, yo estoy bien. Porque pensaban que el hecho de tener autoridad, el hecho de poder tener una posición, el hecho de tener un gran ministerio, y hablo de grandes ministerios, muy bendecidos en su momento, con aviones, que llevaban carros para un lado, para otro lado, se movían, viajaban por todo el mundo. Y a uno de ellos, solamente le quiero narrar uno de ellos, vino una palabra de parte del Señor a través de una persona y le dijo, mira, si tú no te arrepientes, de aquí a un año, los pájaros volarán sobre tu cabeza y estarás solo. Se creyó indestructible por el gran ministerio que tenía, por el gran poder económico, por todas las ofrendas que recibían, porque ellos reciben millones. Sobre todo en Estados Unidos se da mucho dinero, porque finalmente todo es deducible. Entonces da lo mismo a quien le des. Entonces recibían demasiado dinero. Dijo, no, yo estoy bien con Dios. Y seguía. Pero un año después, ¿saben qué? Todo su equipo que le rodeaba renunció. A lo largo de todo ese año, cuando se cumplió el año, renunció la última persona que estaba al lado de él. Y cuando levanta la cabeza, había un tragaluz bien grande y los pájaros estaban dando vuelta, porque Dios es fiel a su palabra. El hombre no puede desafiar a Dios por más que quiera, porque los pensamientos de Dios son superiores a los pensamientos del hombre. Fíjense lo que dice 1 Samuel 15:11 con respecto a lo que les estaba narrando. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, es decir, no me ha obedecido. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Escúcheme bien. El que se rebela en contra de Dios es como si fuera pecado de adivinación. ¿Y a dónde van a terminar los hechiceros, los adivinos? ¿Dónde? Pues ya sabemos, ¿verdad? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. No seas obstinado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Qué triste final, hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba violando constantemente la palabra que Dios le había dado, asumiendo que su posición de rey le permitía practicar cosas que para el pueblo, el resto del pueblo, estaban vetadas, estaban prohibidas. Y que él sí las podía hacer, pero el resto no. Y a la luz de lo que vemos, hay un autoritarismo, una autosuficiencia, ¿verdad? De parte de él. Este rey prohibió, por ejemplo, a la gente practicar la hechicería, practicar la adivinación y consultar a los muertos. Pero él consideraba que estaba por encima de este mandato. Y se acuerdan que consultó allá a la bruja, a la hechicera de Endor.
la cual colmó la copa de la ira de Dios, y este terminó suicidándose. Está en 1 Samuel capítulo 31. Un rasgo de los falsos maestros, de los falsos pastores, consiste precisamente en esa autoexaltación que los va a llevar a considerarse de una casta especial, que nada les va a pasar, que ellos pueden hacer con el pueblo del Señor, con la iglesia de Cristo que fue comprada con la sangre del Cordero, que pueden hacer lo que se les da la gana. Y que muchas veces están, en lugar de poder servir para edificarlas, en lugar de poder servir, de poder traer esos paños que a veces necesitan las heridas, están para poder señalarlos, están para poder simplemente usarlos y extraer todo el dinero que puedan. Pero ellos darán cuentas porque Dios está mirando todo. Es lo que va a pasar. El hecho de recibir privilegios de parte de Dios no significa que puede ser cualquiera desobediente. No significa que que está por encima de los demás. Estos falsos creen que tienen facultades espirituales especiales que les libra de poder pecar o sufrir las consecuencias de su pecado, aunque hagan cosas claramente contrarias a la voluntad revelada de Dios. Y este problema, hermanos, no solamente aquejó a Saúl, sino que a lo largo de la historia hemos visto que el pueblo de Dios se ha visto afectado. Muchos líderes, muchos ministros, los cuales también han tenido un triste final porque Dios los ha desaprobado. Es muy fácil dejarse corromper por el poder. Es muy fácil dejarse corromper por la autoridad, llegando a tal punto de poder asumir atribuciones que no les competen, que no les corresponden, que Dios no los delegó. Pero Judas, vemos cómo continúa en este versículo 6 que hemos leído, describiendo algunos ejemplos bíblicos de cómo la ira de Dios se desata sobre los desobedientes, sobre los líderes y creyentes que se alejan de la voluntad revelada de Dios, aquellos que buscan trastornar la doctrina bíblica, buscando su propia satisfacción y su provecho personal. Ya el versículo 5 que vimos el domingo anterior nos mostró cómo Dios castigó al pueblo de Israel luego de haberlos liberado del yugo opresor de los egipcios. Pues ellos, en lugar de mantenerse en la fe, decidieron alejarse de ellos, volviéndose incrédulos. Pero hoy quiero que analicemos qué nos trae Judas, a fin de poder advertirnos para cuidarnos de los falsos maestros, de los falsos predicadores, de los falsos pastores, pues la ira de Dios vendrá si abandonamos la verdadera fe bíblica. Eso es indudable. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, fíjese, estamos en el versículo 6, es la primera parte. Habla de qué? De una alta dignidad. Un ejemplo que usa el autor para advertir a los falsos profetas del inminente castigo que vendrá sobre ellos por haber desviado la doctrina, corrompiendo al pueblo de Dios, se basa en los ángeles que pecaron. Ahora, la advertencia es muy seria, pues no se trata de cualquier clase de seres, sino de aquellos que habían estado por mucho tiempo delante de la presencia de Dios, viendo su majestad, viendo su trono de gloria. Es decir, que el privilegio que estos ángeles tuvieron fue extraordinario. Nosotros sabemos que por fe estamos delante de la presencia del Señor y sabemos que Dios está en todo lugar porque Él es omnisciente. ¿Cuántos entienden eso? Pero los ángeles pudieron estar mucho más porque lo veían y nosotros no. O sea, tenían que una dignidad mayor que la nuestra. Ahora, la palabra griega que usa Judas para dignidad es archen, la cual significa comienzo, autoridad o gobierno o primer puesto de autoridad, es decir, que está por encima de todos los demás. Los ángeles desde el comienzo recibieron autoridad y poder, y esto es lo que enseñan los pasajes de la Biblia a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿De quién está hablando? Pues de ángeles. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que ellos se encontraban en una posición de autoridad y de gobierno. Eso eran los ángeles. Y fueron hechos como seres poderosos, muy inteligentes. Dice Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué está? Jesús está presuponiendo que los ángeles,
seres con mucho conocimiento, pero a pesar de ello no saben cuándo iba a regresar el Señor. Es decir, está diciendo, los ángeles no son cualquier cosa, ni aún ellos con todo su entendimiento, con toda su sabiduría, no saben nada. Su dignidad entonces de los ángeles era muy grande, porque ellos moraban en la misma presencia del Señor. Ellos podían ver constantemente su gloria y eran sus servidores, y es lo que dice la Biblia. Salmos 104:4 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Daniel también nos deja ver que los ángeles son los que tienen autoridad sobre las naciones. Fíjense Daniel capítulo 10 versículo 12, se lo leo rápido. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, un príncipe espiritual, ¿verdad?, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, que los ángeles tenían una posición de privilegio, una alta dignidad. Y entonces ahora Judas está advirtiendo a los pastores y maestros para que no se dejen corromper por la autoridad que les ha sido dada. Porque si los ángeles, que tenían mayor autoridad que cualquier ser humano, no fueron perdonados a causa de sus desvíos, mucho menos serán los seres humanos, por más grande título que se pongan. Algunos se han puesto títulos. Por ejemplo, apóstoles. ¿Hay apóstoles en estos tiempos? Ya no. Pero algunos se autodenominan apóstoles. Por más apóstol que se llame, no va a pasar por alto el juicio de Dios, porque Dios es justo. ¿Cuántos entienden que Dios es justo? Entonces no va a perdonar así de sencillo. No va a pasar por alto, a menos que se arrepienta. Pues los pastores y predicadores sabemos que hasta cierto sentido ejercen autoridad sobre el pueblo. También tienen autoridad cuando se predica la palabra del Señor. ¿Cuántos sabemos eso? Es más, en Hebreos 13:17 dice el Espíritu Santo, mire lo que ordena la iglesia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El apóstol Pablo ordena que las iglesias tengan que en alta estima la labor pastoral y de predicación. Es decir, hasta cierto punto tienen cierto privilegio. Pero justamente porque tienen cierto privilegio es que van a ser más demandados. Fíjese, hablando sobre lo mismo, 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ancianos ya sabemos que se refiere a los pastores. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Es decir, estar en este lugar de honor y autoridad exige una enorme responsabilidad, pues tenemos que dar cuentas de todo lo que hagamos con ella. Para muchos les parece bien fácil, ¿no? Sí, yo quiero predicar y que no sé qué y que no sé cuánto. Yo voy a predicar y esto y aquello. Lo que no saben es que hay una gran responsabilidad. El pastorado no es solamente predicar. El pastorado es mucho más allá que predicar. Algunos que ni oran y quieren ser pastores. Cuando la Biblia dice que velan por el rebaño del Señor, que velan por las ovejas del Señor, que son cada uno de ustedes, si no oran ni por su vida, van a orar por los demás. Pues eso es imposible, ¿sí o no? Predicar es una cosa y es bastante fácil, pero ser pastor es otra cosa diferente. Pero sea que predique nada más, o sea que seas pastor, igual se va a dar cuentas delante del Señor. Saúl tuvo que rendir cuentas, ¿sí o no? Y ahora pues está esperando su condenación. Todos los pastores, todos los predicadores y maestros también tendremos que dar cuenta de lo que hicimos con la autoridad espiritual recibida de parte del Señor, pero también lo que dejamos de hacer, lo que no hicimos. No pensamos, hermanos, ni pensemos que por tener autoridad recibida de parte de Dios, entonces somos inmunes al pecado y a las consecuencias de él. No. Pues también tenemos consecuencias.
Muchas veces, no, como tú eres, mire, el ungido de Dios, no te preocupes, tú puedes hacer. Esta es una mentira de Satanás, hermanos. Una gran mentira. Entre más autoridad, más riesgo de corrupción. Entre más autoridad, más debemos vigilar nuestras almas. ¿Por qué? Porque las tentaciones van a ser más grandes. Y vienen de donde uno menos le espera. Ser pastor o maestro o predicador es un gran privilegio ya de parte de Dios. El apóstol Pablo dice que el que desea obispado, buena obra desea. Porque trabajar en esto nos convierte, vamos a decir entre comillas, ¿no? Así, socios de Dios. ¿Por qué? Porque estaremos trabajando en los intereses de Dios, que son ¿qué cosa? La salvación de los perdidos, pero también la santificación de su pueblo. ¿Sí comprendemos eso? De tal manera que podamos vivir para la gloria de Dios. Así como los ángeles que estaban en el cielo viendo constantemente la gloria y escuchando su poderosa voz, los predicadores, también pasamos mucho tiempo como escudriñando la palabra, analizando la palabra, meditando en las escrituras. Y cuando uno más medita en las escrituras, pues Dios te habla más constantemente. ¿Cuántos entienden eso? No, entonces, de tal manera que podamos nosotros traer ese mensaje para ustedes. Pero si abusamos de esa cercanía de Dios y entendemos o manipulamos la Biblia, como yo ya me sé toda la Biblia, comienzo a manipularla para sacar mi provecho, para poder exprimir al pueblo de Dios, para poder menoscabar, para poder imponerme autoritarismo sobre todos los demás. Porque yo agarro la Biblia y lo manipulo. Sí, conozco muchos casos, hermanos, de autoritarismo, de manipulación, de poder quitarle a la gente. Una vez un pastor le dijo a un hermano: oye, hermano, ¿sabes qué? Dios me habló. Ah, qué bueno, pastor, le dijo. Sí, ¿qué le dijo? Me dijo que tienes que darme tu camioneta. ¿En serio? Y el hermano le dijo: pues mire, no le voy a dar porque a mí Dios no me dijo nada. Y se cambió de iglesia, porque ya sabía de dónde venía. Sí, ¿usted no cree? Eso existe. Para nosotros parece un chiste, ¿no? Porque nunca lo hemos hecho. Sí, pero ¿saben qué? Eso existe. Pero ellos creen que porque conocen un poquito de Biblia, ya pueden abusar de los demás. Ya que pueden sacar provecho personal, pueden desviar incluso al pueblo de Dios del verdadero conocimiento, comienzan a desviarlo. Porque cuando alguien hace eso, está en la misma condición de los ángeles que pecaron y ahora están esperando ese terrible juicio condenatorio. Es en primer lugar. En segundo lugar, fíjense, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Hay un abandono pecaminoso, fíjense. No sé si lo pueden notar ahí. Abandonaron su propia morada, abandonaron lo que ellos deberían estar en su posición. Algunos ángeles creados por Dios, pues, decidieron rebelarse contra el Creador y fueron arrojados de los cielos. A estos ángeles les llamamos los ángeles caídos, ¿cierto? O sea, ya lo sabemos. Ahora, no sabemos con certeza cuál fue el pecado, pero Judas lo describe como que no guardaron su posición de autoridad y abandonaron, dice, su propia morada. Desde los tiempos antiguos se ha tejido la teoría de que estos ángeles, dice que abandonaron su propia morada espiritual y bajaron a la tierra para poder buscar mujeres y tomarlas como esposas. Hay un libro apócrifo de Primera de Enoc que aboga por esta interpretación de Génesis 6. No sé si recuerdan ese pasaje de Génesis 6. Pero luego la iglesia, pasado un tiempo, la iglesia abandona esa teoría al considerar que Jesús se opone a la posibilidad de que los ángeles puedan casarse. Vamos rápidamente a Génesis 6 y luego regresamos acá a Judas. Génesis 6, versículo 1 al 2 y luego el versículo 4. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y luego dice: había, versículo 4, había gigantes. ¿Dice eso o no? ¿Sí?
¿Dice o no dice? Ok. Esa palabra gigantes, recuerde bien, viene de la palabra hebrea nefilim. Ahorita, ¿y qué tiene que ver? Ahorita le explico. Solamente recuerden, esa palabra gigantes viene de la palabra hebrea nefilim. Eso es solamente para que considere, porque ahorita le voy a explicar qué significa. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Una primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿quiénes son los hijos de Dios mencionados en el texto? Algunos creen que se refiere a los ángeles, pues según Job 1:6, 2:1 y 38:7 se les llama, a los ángeles se les llama hijos de Dios. Ahora, pero no solamente a los ángeles se les da esta designación, pues a los creyentes, a los hombres de la línea de la fe, también se les llama hijos. Deuteronomio 32:5, 73:15, Oseas 1:10, Juan 1:12, Romanos 8:14, Filipenses 2:15, etcétera, ¿no? Así que, ¿podrían ser ángeles, los hijos de Dios? ¿O podrían ser creyentes genuinos? Así que, según esta otra perspectiva, los hijos de Dios mencionados en el capítulo 6 de Génesis designan a los descendientes de Set. Muchas veces cuando a mí me enseñaron este versículo me decían, no, los ángeles fueron ángeles, porque ahí dice ángeles, ¿no? O los hijos de Dios fueron ángeles que descendieron. Y yo lo había entendido cuando era pequeño, todavía pues no tenía mucho criterio. Decía, sí, wow, imagínate, por eso que salieron ángeles, esos gigantes. Wow, qué tremendo, ¿no? Y comienzas tú y te imaginas si eran gigantes, si eran que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Entonces, pero aquí hay otra posición que se refiere a aquellos que habían preservado la fe, se les decía hijos de Dios. O sea, que se habían mantenido firmes en su fe en el verdadero Dios. También se les llamaba hijos de Dios. Y eso ya le mencioné los pasajes, ¿verdad? Entonces, pero que se empezaron a descarriar y contraer matrimonio con las mujeres incrédulas. Algunos intérpretes de la Biblia han llegado a la conclusión que los hijos de Dios mencionados en este pasaje pues son ángeles, porque dice que el resultado de esta unión demoníaca humana fue el resurgimiento de la raza gigantes, de los gigantes que había. Aunque en la Biblia sí menciona que había algunos hombres que se distinguieron por su estatura física. ¿Ustedes recuerdan eso? Los hijos de Anac, por ejemplo, gigantes. ¿Se acuerdan? Otro más famoso es Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? Pues gigante, ¿no? Sin embargo, los Nefilim que se mencionan aquí en el capítulo 6 de Génesis, pues, ¿sí se acuerdan de Nefilim? Acabo de decirles, Nefilim, la palabra hebrea. Esos que dice gigantes, es Nefilim. Nefilim no necesariamente, hermanos, son hombres de gran estatura, sino que la palabra usada en hebreo significa literalmente nacidos de la tierra. Es decir, los gigantes o Nefilim hacen referencia al hombre caído que tiene una mente carnal. Aquel hombre que es malvado y perverso. Por otro lado, tenemos que entender que en la Biblia también se hace uso de hipérboles con tal de poder señalar algo. ¿Cómo es que es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración, pero es para resaltar algo. Cuando, por ejemplo, usted dice, me muero de sed, ¿es verdad que está muriendo? Es una hipérbole, es una exageración para resaltar que tiene demasiada sed. ¿Sí comprende? ¿Comprende o no comprende la idea? Le estoy explicando porque algunos pues no saben. Entonces estoy explicando, una hipérbole es una exageración. Y en la Biblia lo vemos en muchas oportunidades. Entonces vemos que es una hipérbole. Mientras que los hijos de Dios son los hombres de la fe, los nacidos de nuevo. Entonces la palabra Nefilim también dice que hace referencia a hombres valientes, a guerreros. No a personas de gran estatura necesariamente, sino que eran ¿qué? Muy fuertes, muy valientes. Ahora, si analizamos bien, pues considero que estos hijos de Dios no son ángeles caídos por varias razones y se los voy a mencionar. ¿Por qué no pueden ser ángeles caídos? Número uno, los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo como el de los hombres.
Si bien en algunas ocasiones el Señor autorizó a unos pocos ángeles para que asumieran una apariencia humana y se mostraran a los hombres en la historia sagrada, la verdad que estas apariciones fueron escasas y siempre fueron ángeles santos, nunca fueron ángeles caídos. ¿Sí? Vemos cómo se pusieron, por ejemplo, cuando fueron a sacar a Lot, ¿recuerdan? ¿Qué eran? Eran ángeles, pero con forma ¿qué? Humana. Es decir, pero hay pocos casos, ¿verdad? Solamente la unión de células reproductivas de miembros de una misma especie tienen la capacidad de producir una nueva vida. ¿Entendemos eso? ¿O no entendemos? Los ángeles, pues, o la esencia de los ángeles, pues es muy diferente a la de los hombres. ¿O no? La Biblia no menciona ángeles hombres y ángeles mujeres. Son asexuales. Entonces no puede haber esa unión. Segundo lugar, Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, Mateo 22. Ellos no tienen capacidades reproductivas, es decir, no fueron creados con ese fin. El mandato de reproducción el Señor lo dio ¿a quién? Pues a los hombres, a los animales, pero no a los ángeles. Entonces no pueden reproducirse. ¿Ya vamos comprendiendo por qué no pueden ser ángeles? Aunque muchas veces nos enseñaron que eran ángeles. Tercer lugar, la frase inicial del versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, de Judas estoy refiriéndome, ¿verdad? No lo vamos a estudiar, solamente tomar como referencia porque eso nos ayuda a entender más. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. No indica, hermanos, que el pecado de los ángeles fue de índole sexual, sino que Dios castigó a Sodoma y Gomorra, así como castigó a los ángeles que pecaron y a los israelitas que fueron incrédulos, así como aquellos. ¿Sí comprende la idea? Mire, ve, se da cuenta que analizando, deteniéndonos un poquito, dice, sí, tienes razón. Entonces, esto para entender que estos hijos de Dios, pues no eran ángeles. Eran otros hombres, pero que hasta ese momento habían sido fieles a Dios. Y ya vimos que gigantes no son gigantes en estatura, ¿verdad? Es una hipérbole para poder resaltar lo que quiere decir. Que son hombres valientes realmente. Y eso, algunos yo sé que choca. Pero a mí toda mi vida me enseñaron que eran ángeles. Pues los ángeles no se pueden reproducir. Ya les mencioné las razones, 3 razones contundentes por las que no pueden ser ángeles. Entonces tienen que ser hombres. Pero vamos a dejar hasta ahí, porque el tema es Judas. Regresemos nuevamente. ¿Les parece? Regresamos nuevamente, ¿no? Para poder continuar con el argumento del pastor Judas. Entonces, es posible que estos ángeles perdieran su puesto de autoridad porque se negaron a obedecer el mandato, ya que deseaban ser como Dios. Querían ser igual a Dios. Es importante resaltar 2 palabras que usa Judas. No guardaron y abandonaron. No guardaron. ¿Qué significa no guardar? No obedecer. Y por el contrario, no solamente no obedecieron, sino que lo abandonaron como cualquier cosa. No guardaron su dignidad. No obedecieron esa dignidad que tenían, a esa autoridad. Y dice que abandonaron su propia morada. Es decir, no fueron consistentes con la posición en la que estaban, no la apreciaron, quisieron más de lo que tenían. Y ese es uno de los problemas de tener poder y autoridad. Si el poder o la autoridad, hermanos, no son usados para servir, entonces el poder se apodera del corazón y ya no se usa para el bien de los demás, sino que se usa para satisfacer mis deseos personales, mis caprichos individuales, convirtiéndose así en algo peligroso, en algo pecaminoso, en algo que no le agrada a Dios. Es por eso que a los pastores o ancianos del Nuevo Testamento, pues se les da muchas enseñanzas sobre humildad, sobre servicio. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28 dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Ese es desde el punto de vista humano. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué será? Vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué va a ser?
Pues su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dar su vida en rescate por muchos. Pero ahora no. Ya hay pocos servidores. Hay muchos que quieren ser llamados teólogos, apóstoles y tanto título, pero hay pocos siervos. Si hacen un convivio, una mesa principal para el pastor y todos sus, ¿cómo le dicen? Achichincles. ¿No? Y están ahí y bien ahí para que todo el mundo la atienda y todo. Es que es el pastor y que merece, que no sé qué. ¿Qué merece? Merece servir, porque para eso el Señor nos llamó. Pero pareciera que no leyeron esta parte. No sé si usted ha visto, pero yo he visto en diversas iglesias, no una ni dos, en diversas. El pastor ahí en la mesa principal, ¿no? Ahí pavoneándose delante de todos, ¿no? Y a él, agua de botella. A los demás, agua de la llave. No, y podría seguir mencionando ejemplos. Ustedes se ríen, pero ustedes saben que es cierto. O sea, tenemos que ver, hermanos, ¿quién es el mayor? Pues el que sirve. Juan capítulo 13, versículo 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo? ¿Cuál? Pues Cristo. Cristo, un ejemplo, una vida de servicio. Dice que él se levantaba de madrugada y se iba a dormir bien tarde, bien de noche. Pero ahora, pues ya no hay acceso a los pastores. No. Yo atiendo solamente dentro de mi horario de oficina. Después de eso, no puedo atender. Hay una emergencia, no le pueden llamar. Sí, o sea, hay muchas cosas, hermanos, que se está dando, que se ha venido a degenerar. Ahora, si tú eres de su círculo, pues puedes llamarle a cualquier hora. Más si se trata de una carnita asada. Pero está en medio de la carne asada y le llaman por un problema, no van. He visto de esas situaciones, hermanos, porque estoy disfrutando cómo me vienen a interrumpir, como si eso fuera lo más importante. Cuando no eres de su círculo, ni te visitan. Pero por otro lado hay algunos que visitan solamente a la hora de la comida. Pues eso tampoco se vale. ¿O sí? No, hermanos. Conocí a uno que una vez me invitó. Me dice, vamos, hermano. ¿A dónde? No te preocupes, vamos, acompáñame, me dijo. Yo todavía era un adolescente. Me dijo, vamos, hermano, tú que andas en evangelismo, tienes que ir aprendiendo las cosas del ministerio. Y pues, sí, vamos, ¿no? Yo le tenía respeto, era mayor que yo. Y yo dije, pues voy a aprender, ¿no? Y nos fuimos. Y llegamos a una hermana que vendía comida. Y dice, hermana, pues, mire, ya viene con el hermano. Le dice, pues, sabe que somos siervos del Dios y nos tiene que bendecir. ¿Qué nos va a invitar? Me daba vergüenza, hermanos, de verdad. Y yo, pues, era un adolescente, tendría 14, 15 años. Y no tenía dinero, porque me había invitado, no sé, yo no pensé ir a comer. ¿Qué nos va a invitar? Le dijo. Y yo, le dije, hermano, no se preocupe, no tengo hambre. Tenía hambre, pero yo dije, no, hermano, no se preocupe, porque aún a esa edad yo entendía que eso no estaba bien. Y ahora lo tengo más claro. No, mis hermanos, pero de eso hay mucho. Y al otro día hablábamos de algunos, ¿verdad? ¿Se acuerdan el día martes que hablábamos de ese tipo? Como yo soy el pastor, ¿verdad? Tú tienes ahí tu tortillería. Hermano, ya llegué. A ver, ¿dónde está mi kilo de tortillas? Todos los días.
Ah, tú reparas coches. No, oye, se acaba de malograr mi coche. A ver, mira, yo soy el pastor. Ah, tú eres tránsito. Oye, mira, te pasaste. Es el pastor. No, pásale, pastor. No, hermanos. Qué sinvergüenzas. Creen que porque tienen ese lugar de privilegio, ¿verdad? De parte de Dios, es para servir, hermano, no para servirse de los demás. Fíjense, 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Fíjense, ¿sí lo ven? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. ¿Qué significa señorío? Autoritarismo. Sí, comprende, es bien claro. Sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, los que ejercen alguna autoridad, hermanos, en el pueblo de Dios también son tentados muchas veces a abandonar su rol de servidores para buscar realmente lo que no son. Un pastor puede ser tentado a abusar de su posición y tratar de aprovecharse, por ejemplo, de la credibilidad que tiene de la feligresía, porque todos le creen a lo que el pastor dice. Es que el pastor, ¿por qué lo haces? Es que el pastor dijo. Es que el pastor dijo. O que el pastor dijo. Muchas veces les he dicho, hermanos, soy el pastor, pero usted tiene que, es su responsabilidad estar evaluando, estar leyendo la Biblia, si lo que yo le digo va acorde a la palabra de Dios. También son tentados a enseñar doctrina o cosas que no son bíblicas, pues la mayoría de gente pues le va a creer. Si el pastor lo dijo, debe ser cierto. Ya que muchas veces los creyentes, ¿sabe qué? Son ociosos. No les gusta leer la Biblia, no porque sea difícil, sino que porque prefieren distraer su tiempo en otras vanidades en lugar de escudriñar la palabra. Tenemos que seguir el ejemplo de los hermanos de Berea, hermanos, que ellos escudriñaban. Estaba el apóstol Pablo, hablo del apóstol Pablo. Aún así, ellos ¿qué estaban haciendo? Escudriñando la palabra para ver si lo que enseñaba era bíblico o no lo era de plano. Un pastor también puede estar tentado a sacar provecho económico de ellos. Un pastor puede estar tentado, hermanos, a conseguir votos que le permitan alcanzar algún puesto en el gobierno local o estatal o nacional. He visto de esos casos que siendo pastores, de hecho ser pastor es el llamado más alto que un hombre pueda tener, más alto que el presidente de la república. Pero conozco a gente, pastores que estaban en el pastorado y tenían un ministerio muy próspero, pero la avaricia de su corazón los desvió a poder obtener un lugar en el gobierno, a tener un lugar en el Congreso, a tener un lugar de diputado, de senador, congresista. ¿Y usaron a qué? Como plataforma a la iglesia. Un pastor puede estar tentado a satisfacer sus caprichos y deseos pecaminosos personales. Mira, hay que comprar esto, hay que comprar aquello. Porque yo no lo digo, pero dentro de mí es que quiero tener la iglesia más hermosa, que con las luces más extraordinarias y con no sé qué y con no sé cuánto, pero abrigo todo eso en mi corazón. No se lo digo, pero cada vez que compro algo, que queremos algo, es porque dentro de mi corazón es mi propia satisfacción. ¿Quién como yo? Solamente yo me siento así, que esto y que lo otro, ¿verdad? ¿Satisfago qué? Mi propio ego. Mucho más si el pastor es el que es parte de la alabanza. Pues el que dirige, como es el que dirige, se compra el mejor micrófono. El resto chafita nomás, ¿no? Pero él sí, es el mejor micrófono. El resto, micrófono de 300 pesos. Pero él, 5,000 pesos porque es el ungido de Jehová. ¿No cree? Lo he visto muchas veces. No una, muchas veces. Y si es el hijo del pastor, y el que toca el teclado, no, pues que va a usar un Casio. Yo sé que el Casio es el más chafita, ¿verdad? Pero si eso es lo que hay en la iglesia, pues hay que alabarle con eso, ¿o no?
Pero como ya llegó el hijo del pastor a ser el que dirige, ¿verdad? No, hay que comprar un Korg, porque Dios se merece lo mejor. ¿Sí comprenden, hermanos? Lo están haciendo para su propia satisfacción. Y están usando a la iglesia para cumplir sus caprichos. Y muchas veces eso es lo que sucede. Pero ¿sabe una cosa? Estas conductas, mis amados hermanos, no van a quedar impunes. Pues el pastor de pastores un día va a venir como juez para juzgar y condenar a todos los que actuaron impíamente. Aunque usted no diga amén. En tercer lugar, hay un juicio seguro. De eso que voy a hablar. Sigamos ahí. En el mismo versículo 6, no nos hemos movido, si se dan cuenta. Versículo 6 de Judas. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, a pesar de la alta posición y la dignidad de los ángeles, tuvieron por algún tiempo, ¿verdad? Estaban en la presencia del Señor y todo. Sin embargo, a pesar de eso, cuando ellos abandonaron su posición para dedicarse a cosas que no les competía, a cosas que no les correspondía, el Señor actuó conforme a su justicia. Porque ¿cuántos saben que Dios es justo? Y los entrega a una terrible condenación. Dice que los confinó a vivir en las tinieblas. Debido a ese pecado, estos ángeles ya no van a poder mantener su dominio ni las esferas de influencia. El autor de la carta, fíjense, no da más información, no da más detalles del lugar donde moran estos ángeles prisioneros. ¿Por qué? Porque el interés de Judas es mostrar a la iglesia que Dios castiga a todos los que se niegan a obedecerle. O sea, esa es la intención. No es, porque muchos comienzan, ¿y dónde están? ¿En qué parte? ¿En qué lugar? ¿Y qué te importa? Dios es soberano. ¿Cuántos saben eso? Y Dios los va a poner donde Él quiera. Y el saberlo no te hace más espiritual, ¿o sí? No. O sea, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Lo que más interesa es la obediencia. Lo que quiere resaltar Judas es que ni aún los ángeles se salvaron del castigo de Dios, del juicio de Dios. Por lo tanto, hermanos, no debemos pensar que en este texto indica que todos los ángeles caídos están encerrados en un lugar determinado. No es así. Porque si ese fuera el caso, pues la tierra no estaría plagada de demonios, no habría la violencia que hay, no habría todo lo que nosotros vemos. ¿No? La imagen que Judas quiere comunicar es que los ángeles rebeldes están viviendo en una oscuridad espiritual y están encadenados a una sentencia de juicio divino de la cual nunca podrán escapar. Es lo que está diciendo Judas aquí. Es más, Isaías profetizó del encarcelamiento de los ángeles pecadores que un día estarán en el gran juicio de condenación. Mire Isaías capítulo 24, versículo 1. Pues realmente de ahí todo el capítulo dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Es decir, la oscuridad espiritual es el resultado del alejamiento de Dios. Y Judas está advirtiendo a los falsos maestros que estaban dañando la fe verdadera de la iglesia, diciéndoles que ellos están cayendo en una profunda oscuridad de la cual no podrán salir, sino que van a quedar para siempre presos en ella, esperando que venga el día del gran juicio ante Dios, porque Dios lo va a juzgar y va a juzgar a todos, grandes y pequeños. Así es. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Nadie se va a escapar de eso. Alguien que está por aquí haciendo cosas por acá, no se va a escapar. Porque todo lo que hacemos, hasta lo hacemos delante de la presencia de Dios. Alguien que no le importa las cosas de Dios y está así todo como, quién sabe. Cuando estés delante de Dios, Dios te va a decir, es que yo no sabía. No, yo estuve ahí cuando tú no querías saber nada conmigo. Yo estuve ahí cuando tú mostrabas desinterés. Yo estaba ahí cuando tú engañabas. Yo estaba ahí cuando tú hacías esto. O sea, tú no me puedes venir a echar mentiras. Yo estaba presente. A mí nadie me contó. Es lo que va a decir Dios. ¿Por cuánto saben que Dios es omnisciente? Y cuando Él juzgue, Él va a decir, yo estuve presente. A ver, ¿cuál es tu defensa?
O sea, no es cualquier cosa. Si comprendemos que no es cualquier cosa, o sea, yo estuve allí. Es más, ¿quieres que te muestre tu corazón? Ahí te lo va a mostrar. Yo estuve allí. Hermanos, el juicio de Dios es seguro y firme. Su condenación es terrible. Dice en Apocalipsis 20:15, fue lanzado al lago de fuego. Los falsos profetas, hermanos, que infectan a la iglesia, piensan que las cosas van a ser como sus desequilibradas mentes lo dicen. Esas imaginaciones que traen a colación, ¿no? Y están convencidos de que Dios no los va a condenar por sus desvaríos, porque ellos creen que tienen un lugar especial ante Dios. De ahí salen esos rollos de que es que tú eres princesa de Dios. Y tú eres esto. Y tú eres aquello. Y tú eres lo otro. Tú no sé qué. Y todo el mundo, y como que ya se inflan, ¿verdad? Y creen que con eso no pasa nada. Cuidado. Cuidado. Cuando alguien comienza a predicar, se cree el ungido ya, ¿no? O sea, comienza, yo soy el ungido. Y creen que porque son los ungidos, ¿verdad? Entre comillas, porque a veces ni unción traen, lo único que traen es gritos. Sí, es la verdad. Gritos como tocar este. A ver, vamos a ver si sale. A ver. Hizo escándalo, pero ¿qué? ¿Luego qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí quedó. Ahí quedó. Cuando son los ungidos, no acepta que nadie los juzgue. No te metas con el ungido de Jehová. ¿Alguien ha escuchado esas frases? ¿Les parece familiar? Pues es lo que estamos diciendo. Incluso algunos se atreven a lanzar maldiciones sobre aquellos que cuestionan su falsa doctrina, sus prácticas antibíblicas. Pero hay un juez. ¿Cuántos saben que hay un juez? Al que no se le escapa nada. Nada. Hay un juez al que nadie puede amedrentar o hacerle. No, cuidado con el ungido. ¿Cuál ungido? Es el juez de jueces, es el juez del universo. Y un día este juez traerá ante su santa y terrible presencia a todos los falsos predicadores, falsos pastores, falsos y mentirosos que abusaron de la ingenuidad del pueblo. Porque muchas veces la gente es ingenua y le cree. ¿O no es cierto? Sí. Y se aprovecharon de su ingenuidad. ¿Para qué? Para torcerles, para poder desviarles. Y por eso, yo declaro, dice desde el púlpito, ¿verdad? Y ahora la gente lo anda declarando por ahí. Y algunos andan declarando en bancarrota porque ya no pueden. Porque sacaron préstamos para una cosa y otra cosa. Porque Dios me dijo, yo declaré que voy a comprar esto. Y andan así que no pueden. No. Es tremendo, hermanos. ¿Y saben qué? Nadie podrá mantenerse de pie cuando sus obras, sus enseñanzas sean juzgadas. Cuando comience a sacar todo lo que hay dentro de su corazón y Dios le muestre cuáles serán las verdaderas intenciones que tenían en sus corazones. Pues todo quedará ¿qué? Al descubierto. Y nadie puede decir, es que no sabía. Y al verse descubierto la maldad, van a escuchar la condenación del dueño del rebaño. Mateo 25:41, lo saben ustedes. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tremendo. Las advertencias para los falsos profetas, hermanos, que están pululando en el pueblo del Señor, pues se han dado desde tiempos muy antiguos. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a Ezequiel capítulo 13, ahí también está. 13:3 dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. ¿Se han escuchado eso que dice? Dios dijo, Dios me dice. ¿Han escuchado? Ya saben. Y Jehová no los envió, con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Ahora fíjense, los hay, dice, hay. ¿Lo ven acá?
de los profetas insensatos. Esta palabra ay en la Biblia son la antesala de los terribles juicios de Dios. Esta profecía de Ezequiel, hermanos, es una advertencia que debería hacer temblar a todo aquel que hable en nombre de Dios. Cuando dice, Dios me dijo, y Dios no le dijo nada. Nada. Y peor, ni se cumple lo que Dios le dijo. He visto casos tristes, hermanos, tristes. ¿Por qué? Porque veo gente renegada. Porque muchas veces ese ungido de Dios le dijo, había una situación, un problema, una situación en la que había un enfermo de por medio. Y le dijo, no te preocupes, Dios me dijo que tu hija se va a levantar de la enfermedad. Dios puede sanar, ¿sí o no? ¿Puede hacer milagros, sí o no? Sí, pero si Dios no te dijo nada, ¿para qué abres la boca? Dios me dijo que se va a sanar y se va a levantar y va a dar gloria a Dios y vas a ver la mano del Señor y todo. Dios no le dijo nada. Al tercer día se murió. ¿Y sabe qué? Andan renegados. ¿Por qué andan renegados? Porque dijeron, pero es que Dios me dijo. Pues no fue Dios, fue el charlatán que tienes al frente. Estoy mencionando de algo. Y muchas de esas han herido, hermanos, a la gente. Cuando viniendo con falsas cosas, con falsas promesas, que la Biblia no dice nada, ni que Dios les dijo. O sea, hay muchas cosas, hermanos. Fíjense ahí en Ezequiel 34:2 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Hermanos, para ir por el final, ya sobre este final, los ángeles sabemos que son seres muy exaltados. Ellos recibieron dones, recibieron privilegios. Ellos pudieron ver la gloria de Dios cara a cara y poder servirle como sus ministros. Sin embargo, cuando ellos quisieron hacer más de lo que ellos tenían que hacer y abusaron de sus dones y abusaron de sus privilegios, el Señor no los perdonó. Dice que los entregó a la oscuridad perpetua, donde ellos están esperando el juicio final de Dios, donde serán lanzados al lago de fuego. Esta es una advertencia, hermanos, a todos aquellos que recibimos dones de la gracia divina. Estos dones son únicamente para el servicio humilde del pueblo del Señor. No lo podemos usar, ningún don, para buscar nuestra gloria. No podemos usar nuestros dones para buscar nuestra aceptación, para nuestra reputación dentro de la iglesia. Cuando vemos gran campaña de milagros, Periquito de los Palotes, predicador internacional, está buscando su gloria. ¿O no es cierto? Pero para eso no nos dio los dones del Señor. Nos dio simplemente para servir. Para servir. Para servir. No podemos usar los dones de la gracia como una justificación para nuestros pecados secretos, pues un día el dador de esos dones nos va a llamar a cuentas. Un día, hermanos, tendremos que estar delante de su presencia si no usamos estos dones para su gloria, con humildad, sino que lo usamos para nuestro orgullo, nuestro provecho personal. Entonces escucharemos la palabra de ese juez celestial terrible, que será ¿qué? De condenación, no de aprobación. Tengamos cuidado, hermanos, siempre de poder escudriñar las Escrituras para verificar que la enseñanza que nos están dando nuestros pastores y maestros sea conforme a lo que Dios ha escrito, a lo que Dios ha inspirado a estos santos hombres de Dios. No nos olvidemos algo, que no solamente los falsos pastores, los falsos predicadores recibirán condenación por su descarrío, sino todos aquellos que siguen sus propias enseñanzas. Mis amados hermanos, cuando nosotros llegamos a descubrir que alguien no está predicando la palabra del Señor, tenemos que ser capaces de poder con la palabra refutar, con la palabra
por decir, eso no es de Dios, eso no dice la Biblia. Tal vez en algún momento porque algunos de ustedes vienen también de otras congregaciones, y yo no conozco todas las congregaciones de ustedes, no las conozco definitivamente. Unos pues nacieron acá y otros vienen de otro lugar, pero yo no conozco eso. Pero si usted en algún momento cayó en alguna práctica que no es la apropiada de acuerdo a la Biblia, y el Espíritu Santo le hace entender, ¿sabe qué? No se sigue infectando más. Salga y sacúdase, porque eso no le hace bien, porque también usted será juzgado por haber aceptado algo que no estaba de acuerdo a la palabra. Es que yo no lo sabía, pero eso no te inhibe. ¿Saben por qué? Porque eso está en la Biblia. Eso está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer y qué no tienes que hacer? Aquellos hermanos que verán este video por internet, si usted entiende que está en una iglesia que no es bíblica, no tiene que ser igual que nosotros necesariamente, pero que no es bíblica, que usted, el Espíritu Santo, le hace entender que hay muchas cosas que no están de acorde a la palabra, salga de esos lugares. No se siga infectando más, no se siga contaminando más con ese error doctrinal. ¿Por qué? Porque finalmente usted también será responsable. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad de todos nosotros, mis amados hermanos, el poder, ¿qué cosa? Llevar el Evangelio de Cristo, la doctrina bíblica, aunque esto no nos convierta en personas populares. Vivamos de tal forma que no debe importarnos la gloria de los hombres. Mejor busquemos la aprobación de Dios.